Hola, hola, ya estoy aquí otra vez. Voy a esperar unos minutitos, 2 minutitos, a ver si entran los demás compañeros, por lo menos los que estábamos en la otra clase, y mientras conecto el audio, perdón, las diapositivas. ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar las diapositivas? Si ya se comparte la pantalla. ¿Todavía no? Hola, Karina, buenas noches. ¿Ya pueden ver la diapositiva? ¿Me pueden confirmar? ¿Me apoyan diciéndome si la pueden ver? Sí se ven, maestra. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver cuántos estamos aquí. 2, 4, 6, 7. Bueno, pues creo que somos los de la clase pasada. Oh, déjenme abrir el chat. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Este es el grupo 1. Sí, es el grupo 1. Hubo un dobleteo. Les decía hace ratito que dobletearon el horario de clase y les mandé un mensaje con el enlace para que entraran todos al mismo. Espero que todos lo hayan podido checar. Hola, Roxana. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Roxana, María, Erika, Mario, Adrián, Karina. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Tenemos nuestra clase 4 en la materia de teoría general del proceso. Ok, bueno. El objetivo de esta clase será comprobar el concepto de acto procesal, las condiciones de forma, tiempo y lugar, la clasificación y grados de ineficacia con la finalidad de evidenciar sus efectos en el proceso. Les recuerdo que lo que nosotros comentamos durante la sesión no abarca el total de lo que está en la plataforma, porque, bueno, no nos daría tiempo, pero trato de darles los temas centrales y lo que de alguna manera se proyecta en los exámenes, ¿no? Entonces, hay algunos otros temas, les comento porque el otro día me comentaban, bueno, es que el objetivo que nos proyecta no coincide con todo lo que nos da. No, porque acuérdense que la sesión síncrona a la que acudimos, pues es como una especie de apoyo, pero todo el material está colocado en la plataforma y de alguna manera, pues la idea es que ustedes lo revisen, ¿no?
Bueno, por ahí alguien tiene abierto su micro, les encargo. Ya lo cerró. Bueno, vamos a empezar. Entonces, empezamos ahora. Siempre empiezo con una breve historia, así como para robarles una sonrisa, pero hoy quise comenzar con una pregunta. ¿Cuál de los dos que están ahí es un acto y cuál es un hecho jurídico? Vamos les voy a pedir que en el chat hagan sus apuestas. No, no es cierto, no hagan apuestas. Nada más señalen ustedes por cuál votan, cuál creen que es. Esta es una casa y le está cayendo un rayo para que más o menos medio se entienda, ¿no? Y este es un señor que le está echando fuego a la casa. Entonces, en los dos casos, el resultado pues es la casa en llamas. Y obviamente aquí el que guiña el ojo es el que se encarga del pago del seguro. Aquí lo que quiero es que ustedes adviertan cuál es un hecho y cuál es un acto jurídico. Y ahí estamos echando mano del recuerdo de lo que ya vivimos en la escuela y todo lo demás. ¿Sale? Dice María Fernanda, hecho izquierda y acto derecha. Erika, la casa es un hecho y acto el de la derecha. Ok. Izquierda, entonces es déjenme pongo acá. Ok. ¿Ven mi puntito? ¿Observan el puntito rojo? El puntito es ahí sí se ve. Bueno, sí, entonces, sí, ok. Gracias. Entonces es el de la izquierda, ¿no? La casa con el rayo. Bueno, ¿sí parece casa? Sí, creo que sí. Y este de acá es el señor loco con su rayo de fuego láser, que es el de la derecha. ¿Sale? ¿Estamos todos bien? Ok. Ay, ahora me estoy peleando con el puntito este. Bueno. Ok. Bueno. Entonces tenemos acto y hecho jurídico. ¿Sale? Ya recordamos, más o menos ya y nos vimos, ya vi que todos se acordaron perfecto. En un sentido amplio, hay muchos autores, algunos están como en contra, otros no, pero en general, al final, todos coinciden en que el acto jurídico y el hecho jurídico, en un sentido amplio, son interpretados como la misma cosa. En un sentido estricto, se establece al hecho jurídico como aquel actuar que trae consecuencias jurídicas en las que el hombre no interviene. Y el acto jurídico es aquel actuar igual que tiene consecuencias jurídicas en la que el hombre sí interviene, ¿no? Y cuando íbamos a la escuela, no sé si se acuerdan que nos decían, bueno, el hecho jurídico es aquel en el que interviene la naturaleza. Trae consecuencias jurídicas, pero son cuestiones de la naturaleza. Y el acto jurídico en donde interviene el hombre. O sea, en los dos hay consecuencias jurídicas, pero en uno interviene el hombre y en el otro no, interviene la naturaleza. Entonces, vamos a recordar. El acto jurídico es aquel acontecimiento que resulta del actuar del hombre y que produce efectos jurídicos porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. ¿Sale? Hay clases de actos jurídicos. Podemos hablar de actos jurídicos en un sentido amplio. Este es el acto voluntario que produce efectos jurídicos, pero no es esta precisamente la finalidad. Aunque en realidad sí tuvo efectos. Y el ejemplo aquí es un escritor, ¿no? Un escritor realiza un acto jurídico, es decir, él escribe. Su finalidad es escribir una obra, escribir un libro, por ejemplo. Ese es el acto voluntario que va a producir efectos jurídicos. Pero la finalidad no era producir esto, sino la finalidad era escribir su novela, escribir su libro, dejar plasmadas sus ideas. Sin embargo, lo que nace de ahí
son sus derechos de escritor. Entonces, al tener esos derechos, surge o viene ya a relucir el efecto jurídico, ¿no? Ese es un acto jurídico en un sentido amplio. Y después tenemos al acto jurídico en un sentido estricto. Cuando hablamos del acto jurídico, buenas noches, Rebeca. Sí, me imagino. Traté de mandarles a todos un mensaje, pero pues bueno, igual a veces no nos da tiempo de checarlos. Pero bueno, no sé si ustedes tengan un grupo de WhatsApp. Si lo tienen, y si no lo tienen, hagan uno, se los recomiendo, ayuda mucho. Y si no, y si sí lo tienen, pues nada más avísenles en dónde estamos para que todos puedan estar en la misma sintonía. ¿Sale? Bueno, les decía, en un sentido estricto, el acto jurídico es aquel que se realiza con la finalidad exacta de conseguir los efectos jurídicos. Entonces, en los dos casos, hablamos de el acto jurídico como un acontecimiento que resulta del actuar del hombre y que va a producir efectos jurídicos, ¿no? Porque así lo prevé la norma. Pero este acto jurídico está dividido a su vez en los que son en un sentido amplio y los que son en un sentido estricto. Cuando hablamos, les decía, en un sentido amplio, pues es cuando la finalidad no era precisamente conseguir ese efecto jurídico, sin embargo, se llega a él, como el escritor, ¿no? Ustedes escriben, hacen su, no sé, a lo mejor hacen una especie de resumen de todas sus clases y van armando un manual de teoría general del proceso. Y la finalidad no era que tuviera efectos jurídicos, pero al final, pues nacen sus derechos de autor y entonces ya tiene una consecuencia jurídica. Mientras que en un sentido estricto, hablamos de en realidad, ese actuar del hombre, lo que busca es una finalidad específica, es decir, crear esos efectos jurídicos exactos. Por ejemplo, actos de, bueno, acá, estos les decía como ejemplo, cuando nosotros promovemos a lo mejor una demanda, ¿no? O solicitamos, hacemos una petición, que nos den algo, pedimos una petición a cierta autoridad, en fin. Existe una clasificación de estos actos jurídicos en sentido estricto. Es una clasificación que a lo mejor por ahí no van a encontrar como tal, pero creo yo que es una de las que están más, de alguna manera, mejor explicadas, ¿no? Denme un segundito. Un segundo, por favor, no se vayan. Ya regresé. Bueno, les decía, entonces vamos a encontrar esa clasificación de esos actos jurídicos de esta manera. Los vamos a dividir, les decía, primero en los actos jurídicos en un sentido amplio, que son los que vimos del escritor, y los otros que son en un sentido estricto. Esta subclasificación la hace Carneluti. Bueno, quizá igual por ahí les recomiendo, hay un diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares, que bueno, ya los chicos de ahora casi todo lo buscan en internet. Si ustedes lo pueden conseguir en una biblioteca o si por ahí ya alguien lo escaneó y encuentran en internet, pues les va a ayudar mucho, ¿no? Con algunos conceptos para su evaluación. Les recomiendo que cuando hagan, y aquí un breve paréntesis, cuando hagan ustedes sus evaluaciones, procuren utilizar textos que estén textos jurídicos, libros electrónicos o a lo mejor investigaciones ya certificadas, ¿no? Ya sean pues artículos o revistas. No usen blogs porque muchas veces, cualquiera puede hacer un blog y hay veces que hacen blogs nada más, no sé, pues por obtener algún patrocinio o algo así, y a veces las informaciones que colocan no son
las correctas. Entonces, nada más así como breviario cultural, les pido que no usen blogs. Además, como ustedes se habrán dado cuenta, en las evaluaciones se les pide que hagan su referencia en APA. Entonces, procuren hacer su referencia, pues de alguna manera queda más fundado su comentario. Es un diccionario, Fernanda. Es el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares. Es uno por ahí que pueden encontrar. O si no, pues también está Derecho Procesal Civil de Ovalle, ¿no? O algunos que escribió por ahí Carneluti, no sé, lo que encuentran ustedes en internet, pero que no sean blogs. Eso sí, o si quieren, les gusta mucho, les parece que es correcta la información, pues nada más vayan a ver si en el blog pusieron referencias y cerciórense que en realidad exista la referencia que pusieron y que nazca de ahí, ¿sale? Bueno, vamos a continuar entonces. En los actos jurídicos, en un sentido estricto, les decía que son actos voluntarios, pero que se realizan para producir los efectos jurídicos en realidad determinados, ¿no? Y esos los vamos a subdividir en diferentes, en diferentes subespecies, que son las que tenemos aquí. Los actos de proveimiento. Estos actos de proveimiento están un poco en desuso como tal, o sea, el nombre como tal, pero son aquellos actos en los que vamos a ejercer un poder en interés ajeno. Entonces, hablamos de una representación. En realidad, nosotros tenemos la intención, entonces por eso son actos de proveimiento. Vamos a proveer por otro, ¿no? Vamos a llegar a ejercer. Por eso dice un poder en un interés ajeno. Existen otro tipo de actos en estricto sentido, actos jurídicos, son los actos de cumplimiento, actos debidos o actos de cumplimiento, porque ahí lo que se hace es llevar a cabo una obligación, cumplir con una obligación establecida. El objeto entonces del acto es cumplirla, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer, cumplir esa obligación. Estoy ejecutando un acto en el que quiero las consecuencias y exactamente eso es lo que busco cumplir. A lo mejor pagar mis impuestos, ¿no? O purgar, no sé, una pena, llevar a cabo el cumplimiento de una sentencia. Tenemos otro que es el negocio jurídico. Este se realiza mediante el ejercicio de un derecho subjetivo en interés propio. El acto ilícito es la violación a una obligación. Acto ilícito no como delito, sino, es decir, llamarlo como acto ilícito porque es algo que estoy haciendo, pero violando la obligación que me corresponde. De ahí es que se clasifica como acto ilícito. Actos complejos. Un acto complejo, hay actos simples y actos complejos. Los actos simples pues son un solo acto, una sola cosa la que yo haga. Por ejemplo, una petición, ¿no? O un pago, quiero hacer un pago. Un acto complejo, estoy haciendo diferentes actos para llegar a un fin. Quiero sacar mi credencial para votar, ¿no? O mi licencia. Para poder obtener esto, tengo que hacer actos variados. A lo mejor para poder sacar la licencia tengo que ir a pagar primero. Después llenar un formato, hacer una solicitud, no sé, cubrir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, de ahí que sean, por eso son actos complejos. Son varios actos para llegar a uno solo. El acto simple es uno solo, un simple acto. Después tenemos los actos jurídicos de acuerdo. Estos actos jurídicos de acuerdo es cuando las partes no tienen un interés opuesto, es decir, llegan a una solución a lo mejor de una sola cosa, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la mediación, de la conciliación, es decir, ya no estamos peleando, sino los dos ya llegamos a un acuerdo y vamos a hacer tal cosa. Por eso es un acto jurídico de acuerdo. Ahora, aquí viene
la clasificación que más van a encontrar por ahí en sus textos. Los actos unipersonales y actos pluripersonales. Los actos unipersonales, obviamente el nombre lo dice, solo los lleva a cabo una persona. Y los pluripersonales también pueden ser llamados o los pueden encontrar como concursales, porque aquí van a intervenir diferentes personas. Estos actos concursales, a su vez, se van a subdividir en unilaterales o bilaterales. Es decir, van a participar diferentes personas, pero va a haber intereses opuestos o van a ser un solo interés. De ahí es entonces que van a ser actos unilaterales o bilaterales. Y acá vamos a señalar, por aquí está la otra, aquí. Los actos concursales los vamos a separar o a dividir según el consentimiento, ¿no? Según el número de consentimiento o consenso. Los actos unilaterales, entonces, es cuando las partes no tienen intereses opuestos, van hacia un solo lugar. Y bilaterales es cuando las partes sí tienen intereses opuestos, ¿no? Una controversia, vienen a alguien a ejercer su acción con su pretensión y entonces el otro tiene otra pretensión y ejerce también su acción y entonces ahí ya llevamos un proceso en el que ambas partes tienen controversia y se ejecuta el litigio. Tenemos los actos plurilaterales. Estos van a ocurrir entre 3 o más voluntades autónomas e independientes entre sí, mediante las cuales los celebrantes fijan su posición contractual. Dice Matilde, los unilaterales podrían ser la creación de una sociedad civil o mercantil. Sí, porque las partes no tienen un interés opuesto, todas van dirigidas hacia una sola cosa. O un contrato también, por ejemplo. O sea, la voluntad va hacia un solo lugar, pero en el bilateral no. En el bilateral las voluntades van diferentes, son opuestas, están en un ejemplo de las plurilaterales. Sí, por ejemplo, cuando en un amparo, haz de cuenta, va alguien y presenta una demanda de amparo directo, pero después resulta que se adhiere, o sea, hay un amparo adhesivo, ¿no? A este amparo directo. Pero también resulta que por otro lado presentó un amparo principal. Entonces, si te fijas, hay voluntades diferentes, autónomas. Las dos partes presentaron un amparo por su lado, ¿no? Por ejemplo. Pero a su vez se adhirieron al amparo del otro. Y el tercero también. Entonces, hay voluntades autónomas, independientes entre sí, y cada una va a fijar su posición, pero no es nada más entre dos partes, sino ya intervienen más. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, hasta aquí entonces la clasificación de los actos jurídicos. Quedamos entonces actos jurídicos en sentido amplio y actos jurídicos en sentido estricto. Por ahí en su evaluación les van a preguntar acerca de actos de petición. A esos actos de petición, pues es lo que nosotros conocemos como, pues el derecho de petición, ¿no? Actos en los que estamos solicitando algo. Ahí hablamos de un acto, puede ser un acto simple, porque es un solo acto, estamos pidiendo algo, no hacemos nada más y estamos haciendo algo de manera unipersonal, es decir, solamente yo, no afecto a nadie, en fin. Ahora, tenemos los hechos jurídicos. Cuando hablamos de un hecho jurídico en un sentido amplio, hablamos de que es un acontecimiento o suceso que tiene una trascendencia jurídica. Les decía al inicio de la sesión, el hecho jurídico y el acto jurídico en un sentido amplio, o diría por ahí Gutiérrez y González, amplísimo, son interpretados como un sinónimo, porque los dos son acontecimientos
o sucesos que tienen una trascendencia jurídica. Claro que la diferencia es que uno lo ejerce el hombre y el otro no. Y bueno, ya vimos la clasificación del acto jurídico cuando lo lleva a cabo el hombre, ¿no? Ahora, el hecho jurídico tiene una doble, pues doble, dice aquí con doble elemento, pero podríamos decir una doble consecuencia, ¿no? Hay un hecho jurídico que tiene consecuencias jurídicas derivadas de la naturaleza. No existe la voluntad humana. Y hay un hecho jurídico con consecuencias jurídicas derivadas del hecho humano, que ya es donde les decía que entra este de abajo, pues es el general, el que se maneja como amplísimo, ¿no? Bueno, ahora, en el proceso opera igual la definición de acto y de hecho jurídico. Esa es una pregunta. ¿Por qué? Porque ya vimos acá cuál es el acto jurídico y que es un acontecimiento que resulta del actuar del hombre y que produce efectos jurídicos porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. Y que ese acto jurídico puede ser en sentido amplio cuando no busco obtener ese efecto, pero sí busco la realización del acto, ¿no? Como el ejemplo del libro. O en el sentido estricto, cuando sí eso es lo que quiero, cuando voy mi actuar va directo a obtener eso que yo quiero. Y bueno, aquí ya les dimos la clasificación. Y después el hecho jurídico en sentido amplio, que es cuando es cualquier tipo de suceso que tiene una trascendencia jurídica, pero aquí viene la división. Uno, cuando no interviene el hombre. ¿Ok? Ahora, ya sabemos o ya recordamos, mejor dicho, cuál es el hecho jurídico y cuál es el acto jurídico. Ahora, en el proceso opera igual la definición de un hecho y de un acto jurídico, o sea, será lo mismo, operará de la misma manera uno y otro. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a dar un minutito para que lo piensen y me dejen su participación Open Class en el chat de su opinión, ¿sale? Entonces, les cuento un minutito para que dejen ahí su pensamiento. Ok, ya estoy aquí. Bien, vamos a ver qué me pusieron acá. Dice,
Híjole, déjenme regresar porque ya vi que sí escribieron. Roxana dice, considero que no tiene los mismos efectos un hecho jurídico que en determinado momento puede ser un caso fortuito y un acto jurídico donde interviene la voluntad del sujeto para realizarlo. Fernanda dice, el origen ya sea hecho o acto cambia las consecuencias jurídicas a las que se somete. Matilde, el hecho jurídico es un acto que produce consecuencias jurídicas sin que estas fueran su finalidad. Fundamenta el acto jurídico, pero su creación no tiene como tal la finalidad de hacerlo. Puede ser provocado por el hombre o por la naturaleza. El acto jurídico, en cambio, es el que promueve la parte en el procedimiento para obtener la creación, modificación, extinción de un derecho en base a un hecho jurídico. Y Erika dice, no, pero igual, debido a que el hecho es provocado por la naturaleza y el acto es intencional. Ok, pues muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, en la doctrina procesal identificamos a las figuras en la llamada teoría sustantiva del acto jurídico. Dice Joviana, no, pero igual el hecho sería la base del acto. Ok, miren, la pregunta dice, en el proceso opera igual la definición de hecho y acto jurídico. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros poderlo explicar o poderlo comprender, llevar ese acto y hecho que ya conocemos, esos conceptos, a la teoría, a esta parte del proceso, vamos a llegarnos de la llamada doctrina procesal. Es decir, todos los estudios que diferentes estudiosos del derecho, valga la redundancia, han hecho a través de sus análisis y han llegado a la doctrina del proceso en la que se habla de la llamada teoría sustantiva del acto jurídico, ¿no? En esta teoría sustantiva del acto jurídico, nosotros hablamos de, o bueno, la doctrina procesal distingue entre hechos procesales y actos procesales. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Los hechos procesales son aquellos acontecimientos de la vida que tienen consecuencias sobre el proceso, independientemente de la voluntad humana. Y los actos procesales son los acontecimientos dominados por la voluntad humana, es decir, nosotros los creamos, los modificamos, los extinguimos, y eso lleva al reflejo en los derechos procesales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Un ejemplo de un hecho procesal es, por ejemplo, cuando alguna de las partes muere. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, pues ya se murió la parte, no quiso hacerlo, no tuvo la consecuencia, o sea, no, vaya, obviamente no se quiso morir para eso. Entonces, ¿qué sucedió? Es un acontecimiento de la vida que tiene consecuencias sobre el proceso, pero es independiente a la voluntad. La persona no dijo, me voy a morir porque ya se acaba el proceso, ¿no? Entonces, dice Jorge, un acto jurídico es una manifestación de la voluntad para crear, modificar o extinguir un derecho. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Así es. Entonces, este es un ejemplo. Un ejemplo de un hecho procesal, pues es, les decía, que se muera una de las partes, ¿no? O el simple transcurso del tiempo que conduce a la pérdida de un derecho. O cuando se pierde un expediente. Todo esto, cualquiera de estos tres ejemplos, traen una consecuencia, pero no es la voluntad, o sea, no fue mi voluntad que se morirme o que se muriera la contraparte o que se perdiera el expediente. Bueno, en teoría, ¿no? Por ahí habrá quien sí lo haga a propósito, pero pues bueno, la idea es que entendamos cuál es un hecho procesal, ¿sale? Entonces, quedamos que el hecho procesal, pues es aquello que sucede, que trae una consecuencia, pero pues no es la voluntad hacerlo, no nos dirigimos especialmente a ello.
Por eso la doctrina procesal así los distingue entre hechos procesales y actos procesales. Ahora, el acto procesal es un acontecimiento dominado por la voluntad de la persona que exactamente lo hace para crear, modificar o extinguir un derecho procesal. Dice, concepto de acto procesal. Son los actos jurídicos realizados por los participantes de un proceso, la autoridad jurisdiccional, las partes o por los terceros, y estos van a ir formando o integrando los procedimientos. Estos procedimientos que van ¿a dónde vamos a llegar? Al proceso. ¿Se acuerdan? Ahora que vimos el repaso, que les hice el dibujo así completo. Bueno, entonces se van a ir formando los actos que vayan realizando las partes en sentido amplio, como lo vimos también ya hace un rato. Ellos van a ir formando o van a ir integrando procedimientos para que se forme todo el proceso. Y eso va a producir efectos de manera directa e inmediata que van a llegar de alguna manera a tener una finalidad, porque para eso lo queremos, ¿no? Es decir, hacia eso llegamos. Por ejemplo, un acto procesal es la simple presentación de la demanda. Yo voy y presento la demanda, yo quiero, estoy buscando quiero llegar ahí, mi voluntad es presentar la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero conseguir. Y al ser eso lo que yo quiero conseguir, pues obviamente ahí vamos a quedar, ¿no? Ahora, otro ejemplo, el ofrecimiento o la proposición de pruebas. Estoy realizando un acto que en realidad yo quiero eso, o sea, quiero ese resultado, quiero llegar ahí. O en el caso de las partes, en un sentido amplio, el juzgador, por ejemplo, ¿no? Dicta la sentencia. ¿Qué es lo que quiere? Pues dictar la sentencia, terminar, resolver el litigio. Entonces, está llegando a un objetivo, ¿no? En realidad, ese acto es lo que yo quiero hacer. Por eso estoy llegando ahí. Bueno. Esos son ejemplos de actos procesales. Ahora, tenemos condiciones para el acto procesal. Para que nosotros podamos llegar a ese acto procesal, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué condición necesitamos para que podamos llevar a ese acto procesal? Primero, pues obviamente la voluntad, ¿no? Y eso nos lleva a que se separe o a que no exista vicios. ¿Por qué? Porque de existir vicios, ¿qué es lo que ocurriría? Pues obviamente la nulidad, ¿no? Entonces, debemos de contar también con los presupuestos procesales. Y obviamente esos presupuestos procesales son necesarios para que pueda ocurrir cada uno de los procesos. Ahora, otra pregunta, ¿varían los presupuestos procesales según la materia en que se desarrolle un asunto? ¿Será que varían nuestros presupuestos o son siempre los mismos presupuestos procesales? ¿Ustedes qué opinan? Pueden abrir su micrófono si no quieren escribir, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Será que van a variar o serán los mismos? Bueno, yo entiendo, maestra, buenas noches, Buenas noches. que sí varían porque, bueno, igual me equivoco, en materia civil, mercantil, familiar, etc., hay que iniciar una demanda por parte de una persona interesada en echar a andar el órgano jurisdiccional. En cambio, en la materia penal, por ejemplo, podría perseguirse de oficio algún delito. Y entonces, el promover o hacer que el órgano jurisdiccional se eche a andar no depende necesariamente de una de las partes que está reclamando una necesidad, como por ejemplo que me paguen un pagaré que me firmaron,
Ujú. sino que de oficio el Ministerio Público va a perseguir o a indagar una probable delito. No sé si me equivoco. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Es correcto. Van a variar según la materia que se desarrolle. Y escogiste un ejemplo ideal, ¿no? Digo, con eso queda súper claro. No va a ser lo mismo, va a variar, ¿no? Dependiendo. Ahora, los presupuestos procesales los vamos a atender como esos requisitos o condiciones que deben cumplirse para la iniciación o desarrollo válido de un proceso, que como bien dices, obviamente no son los mismos si hablamos de materia penal, ¿no? A una, no sé, en materia familiar o mercantil o agraria o laboral, ¿no? Entonces van a variar. La validez del proceso o llamada relación jurídico-procesal va a depender de 4 puntos importantes: de la competencia del juzgador, la capacidad para poder seguir el proceso, la representación o personería, legitimación o el interés jurídico, ¿no? Ahora, existe la clasificación de los actos procesales. Esta clasificación de los actos procesales dependerá, o bueno, está dividida por según el sujeto o según el objeto, ¿no? Que también va a variar dependiendo, obviamente, de en dónde lo apliquemos. Cada uno varía según la materia y el ordenamiento jurídico aplicable. Porque, por ejemplo, aquí miren, les voy a poner esta lámina. Vamos a encontrar actos, por ejemplo, de las partes y de los sujetos del derecho, ¿no? En una demanda civil va a haber un actor, demandado, juez, peritos, etcétera. Pero si nosotros hablamos del amparo, va a haber un quejoso, una autoridad responsable, un tercero interesado, ministerio público, y va a haber por su lado, dentro de los sujetos, el juez, el secretario, actuarios, peritos. Entonces, van a variar dependiendo de la materia y el ordenamiento jurídico aplicable. No serán exactamente los mismos, similares quizá, pero no exactos, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces están estos temas, los van a encontrar ustedes en sus exámenes, les digo, les va a preguntar por ahí los actos procesales, actos, me parece que dice actos de petición, algo así. Lo que les voy a pedir es que cuando ustedes respondan a sus evaluaciones, primera, procuren pues extenderse un poquito. Claro, no tampoco les pido que me hagan toda una tesis, pero bueno, sí un poquito más extendido su respuesta, pues a fin de cuentas están ustedes haciendo una evaluación de maestría. Digo, son bien sencillas, ¿no? Pan comido para ustedes, pero sí les voy a pedir que ya hagan sus referencias. Yo no había estado contando, bueno, digo, bajando puntos por falta de las referencias, pero bueno, ya me dijeron que tengo que seguir el protocolo, entonces, pues yo agradezco a todos los que las colocan, pero a aquellos que no las colocan les voy a pedir que hagan sus referencias, ¿no? Ya les expliqué la razón. Si, por ejemplo, el texto en el que se apoyan es un blog y está mal el blog, bueno, pues al menos saber de dónde salió, ¿no? Ahora, la referencia en sistema APA. Yo sé que esto parece una cantaleta así bien cansada, la verdad, pero bueno, la mayor parte si no es que todas las universidades están solicitando para referencias utilizar el sistema APA. Y pues es sencillo, pero yo sé que eh, bueno, sé que es fastidioso, pero también sé que a la larga nos sirve y van a ver que al final todo lo que hagan van a querer poner sus referencias y cuando lean van a buscar la referencia. Entonces es cosa de adaptarnos, ¿no? Y pues para que no nos perdamos por ahí tanta información, procuren no usar blogs ni, ni revistas no arbitradas.
O si van a usar alguna revista, aunque no esté arbitrada, pues pongan ahí nada más su referencia, ¿sale? Bueno, ya sé que es el segundo comercial, pero bueno, es una recomendación. Bueno, ahora vamos a hablar